Buenos días, mis queridos estudiantes de grado décimo. Como ustedes pueden ver, aquí está la sesión 1, que va a ser el inicio de las clases virtuales que vamos a estar desarrollando mediante este tipo de herramientas. Y en esta sesión 1 he decidido trabajarle a manera de recapitulación lo que corresponde a la trigonometría del triángulo rectángulo. Recordemos que el término trigonometría es un término compuesto por dos raíces. La primera raíz, que es trigono, significa triángulo. La segunda raíz es metría, significa medida. De manera que la trigonometría no es más que la medición de triángulos. Y en ese orden de ideas vamos a trabajar con dos triángulos. Los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto en su interior, y los triángulos oblicuos, que va a ser materia de clases siguientes. Así entonces, en el triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos. Y el lado que une esos dos catetos se conoce como hipotenusa. Cuando analizamos el comportamiento de un triángulo, de un ángulo interior dentro del triángulo, los catetos reciben apellido. El cateto que se encuentra opuesto al ángulo se conoce como cateto opuesto. Y el cateto que se encuentra adyacente o en el lado que genera el ángulo se conoce como cateto adyacente. En este análisis de la trigonometría para el triángulo rectángulo necesitamos mirar dos cosas fundamentales. La primera, el teorema de Pitágoras, que es una herramienta empleada para calcular la medida de uno de los lados cuando ésta es desconocida. Si por ejemplo desconocemos la hipotenusa, en este triángulo rectángulo que viene a ser el lado C, lo vamos a obtener mediante esta parte del teorema de Pitágoras. Si lo que desconocemos o queremos calcular es el cateto A, que para este caso viene a ser el cateto opuesto, vamos a emplear este componente. Y si lo que queremos calcular es el cateto B, que para este ángulo va a ser el cateto adyacente, vamos a utilizar este componente que está aquí. Y la segunda herramienta que vamos a utilizar son las razones trigonométricas, que no son más que aquellas que se definen a partir de la relación existente entre dos lados de un triángulo. Por ejemplo, el seno para el ángulo interior, en este caso el ángulo θ, no es más que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas tres primeras razones trigonométricas son conocidas como razones principales y se pueden obtener con la calculadora de manera directa. Y estas otras tres que están aquí se conocen como razones secundarias y se obtienen a partir de la inversa de las razones principales. Es decir, la cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa de la cosecante, del coseno, y la cosecante es la inversa del seno. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros tenemos problemas que involucran triángulos rectángulos, tenemos que utilizar herramientas necesarias para poder darle solución a ese tipo de problemas. Y como les mencioné en clase, tenemos 5 componentes fundamentales o 5 herramientas. El teorema de Pitágoras, que es el que tenemos aquí. Las razones trigonométricas, que son las que tenemos aquí. Los ángulos de elevación y de depresión, que se generan a partir de la horizontal imaginaria de un observador, cuando el observador dirige su mirada hacia un objeto por encima de su horizontal imaginaria, se genera el llamado ángulo de elevación. Y si el observador dirige su mirada hacia un objeto que está por debajo de su horizontal imaginaria, entonces se genera un ángulo de depresión. Esto es una tercera herramienta también, porque es necesario identificar cuando tenemos un ángulo de elevación, cuando tenemos un ángulo de depresión. La cuarta herramienta son las funciones inversas, que se encuentran aquí en la calculadora, en la cuarta línea de teclas, las tres últimas, y utilizando la tecla Shift se van a generar
las funciones inversas como son seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Y por último, la premisa geométrica que dice que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es igual a 180 grados. A partir de estas 5 herramientas nosotros le podemos dar solución a cualquier problema que involucre un triángulo rectángulo. Aquí tengo un ejemplo que puede evidenciar lo que les estoy mencionando. Tenemos una torre de energía aquí, vean, como las que ustedes pueden visualizar por allá por lo que le dicen el terraplén. Ahí hay una torre de energía bastante grande. Bueno, tomemos una de ellas y determinemos un cable que viene a ser como ese cable de polo a tierra que parte desde la parte más arriba de la torre hasta un empotramiento en el suelo. Entonces, aquí tenemos la torre, tenemos el cable y vamos a identificar un ángulo de elevación de 52 grados. Este es el ángulo de elevación porque va desde la tierra hacia la parte superior de la torre. Y digamos que el cable está colocado a 25 metros del pie de la torre. Esto es un problema sacado del contexto y que podemos llevar a las aulas de clase, en este caso en nuestro ejemplo, y nos hacen dos preguntas principales. Primera pregunta, ¿cuál es la altura de la torre? O sea, ¿cuánto mide esta torre que de acuerdo a la gráfica del triángulo rectángulo sería el cateto A? ¿Y cuánto es la longitud del cable que corresponde al polo tierra, que en el caso del triángulo rectángulo sería la hipotenusa? Entonces, en este orden de ideas, nosotros necesitamos, para solucionar el problema, identificar cuáles son los componentes que tenemos. Tenemos, para este caso, el ángulo de 52 grados y tenemos el cateto adyacente para ese ángulo. Si lo primero que me piden es la altura de la torre, quiere decir que vamos a obtener el cateto opuesto. Así entonces, necesitamos, dentro de las razones trigonométricas, utilizar aquella que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y nos damos cuenta que la razón que relaciona esos dos catetos es la tangente del ángulo. Utilizando entonces esa razón trigonométrica, tenemos que la tangente de 52 grados es igual al valor de A, que es el cateto este, dividido entre 25, que corresponde al cateto adyacente. ¿Ok? Haciendo un despeje de la variable aquí, la variable A, que viene a ser la altura de la torre, este 25 que está dividiendo en este sector mediante la transposición de términos, lo pasamos hacia acá y como está dividiendo pasa a multiplicar. De manera que tenemos que 25 que multiplica la tangente de 52 grados es igual a A. Utilizando la calculadora, recuerden ustedes que para el uso trigonométrico es necesario tener la calculadora configurada en el tratamiento trigonométrico. La configuración, para recordarles, es MODE 1. O sea, digitan la tecla MODE 2 veces y el número 1, y de esa forma tenemos configurada el tratamiento trigonométrico para este tipo de problemas. Entonces digitamos 25, multiplicamos por la tangente de 52, cuando le das igual, eso te aparece entonces 25 por la tangente de 52, te da 31.99. Eso quiere decir que la altura de la torre corresponde a 32 metros aproximadamente. O sea que la torre de energía tiene una altura general de 32 metros. Resuelta la primera inquietud o la primera pregunta. La segunda es la longitud del cable, que viene a ser la hipotenusa. Como ya tenemos estos dos lados, este que vale 25 y este que vale 32, podemos emplear el teorema de Pitágoras. Y de manera directa tenemos que el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 32 al cuadrado. Haciendo eso en la calculadora,
vamos a tener el siguiente resultado. 40.6. Tenemos entonces que 40.6 metros viene a ser la longitud del cable. Así como hemos resuelto el problema en este ejemplo utilizando herramientas trigonométricas para el triángulo rectángulo, se puede resolver cualquiera. Tengan en cuenta que de acuerdo a lo que me pidan en el problema, así haremos uso de las herramientas de análisis para la solución de este tipo de problemas. Muchachos, ya esto lo hemos visto en clase y esto es una recapitulación de lo que hemos visto. Sesión número 1. La siguiente sesión que les voy a enviar, ya será el día de mañana, estará correspondiendo a la trigonometría del triángulo rectángulo en su primera parte. Muy bien, hasta aquí es mi sesión. Espero que repasen todo lo que les estoy explicando aquí y que Dios les continúe bendiciendo. Además, recuerden algo, quédese en casa porque esa es la única forma de cómo podemos evitar una alta tasa de contagio. Dios les bendiga.